Vamos a hablar de Colombia, un país interesante, un país llamativo, un país lleno de contrastes. Alguna vez David Bushnell, un profesor estadounidense, publicó un libro titulado Colombia, una nación a pesar de sí misma, y decía que Colombia es un país lleno de contrastes y un país desconocido, y trazó toda la historia colombiana desde los tiempos de la conquista. Después ha habido más libros de historia, como el de Frank Stafford, un profesor norteamericano, y Marco Palacio, un famosísimo historiador colombiano, en donde se refieren sobre todo a los accidentes geográficos del país, lo cual impide que se controle todo el territorio nacional y lo cual ha causado una historia también con ciertas particularidades. Casi siempre cuando se habla de Colombia se habla de una manera negativa, pero ahora dos historiadores se han atrevido a hacer un libro con una historia más bien positiva de Colombia, que es es un libro titulado Colombia, una historia contemporánea y concisa. Los profesores Michael La Rosa del Rhodes College en Estados Unidos y Germán Mejía de la Universidad Javeriana. Hace pocos días, la revista, ese es el título de esta publicación del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, publicó una reseña sobre este libro que ha escrito Laura Jaramillo Bernal, estudiante graduada de gobierno con honores en la Universidad de Harvard y compañera nuestra en el programa Efecto Naim. Y Laura está aquí con nosotros para que nos hable de este libro que suena muy interesante. Laura, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, Colombia es un país interesante, complicado, complejo, un país con 1.142.000 kilómetros cuadrados de área, con 44, 45 millones de habitantes, es el segundo en biodiversidad en el mundo, un país con muchísima violencia a lo largo de su historia, por una parte, pero por otra parte un país con la democracia más antigua y más sólida de Sudamérica, con instituciones muy fuertes, un país sin duda vibrante, y un país que, como dijo alguna vez Miguel Ángel Bastenier, subdirector del diario El País de Madrid, si no existiera habría que inventarlo para los periodistas, porque es un país interesantísimo. Este libro, según leía su reseña y según ojeaba yo aquí, no tiene una historia cronológica de Colombia, sino más bien por capítulos. ¿Cuál es la gran conclusión de este libro para usted? Bueno, yo diría que la gran conclusión a la que llegan los autores, o digamos, el tema que tratan de tejer por todos los capítulos, es que Colombia sí tiene una cantidad de factores que hacen que las cosas sean complicadas, pero también ha tenido una cantidad de instituciones, de factores, de tendencias históricas que han logrado que al fin y al cabo tenga éxito como país y tenga éxito en crear una identidad nacional que se mantiene unida, a pesar de todo. ¿Por qué razón Colombia, que es un país que tiene una geografía muy complicada, porque hay tres grandes cordilleras y según dicen Safford y Marco Palacio, eso impide que haya un control, que se pueda gobernar con facilidad? ¿Por qué, sin embargo, se ha mantenido unido? Es por algunas instituciones, como dice usted. ¿Qué instituciones han logrado que Colombia se mantenga unido? Bueno, ellos mencionan cosas diferentes. Una de las instituciones que mencionan, y esto es una sorpresa para cualquier colombiano, son los partidos políticos tradicionales. El Partido Liberal y Conservador, siempre pensamos en ellos como los culpables de una época de una violencia terrible en el país, pero al mismo tiempo los partidos en Colombia eran unas organizaciones multiclase y organizaciones con representación nacional y representación en todos los pueblos, en todo el territorio. Entonces, al tener organización, comunicación entre ellos, alcanzaron a crear una unidad nacional, que es algo que tomamos por hecho, pero era un gran logro, dadas precisamente esas limitaciones que usted menciona. También otra institución que critica mucho la gente, pero tuvo un rol importantísimo en lograr esa unidad, es la Iglesia Católica. También todo pueblito, por más remoto, tenía su iglesia, que estaba conectada a una red nacional y tenía una jerarquía clara, y eso creaba además una identidad religiosa nacional. También el sistema educativo, que desde una época muy temprana enseñó clases de historia y geografía y ayudaron a crear una identidad nacional. El español como idioma nacional es otro factor que ellos mencionan. Entonces, bueno, son varios factores que, a pesar de que hay 84 etnicidades indígenas, hay afrocolombianos, incluso algunos gitanos, gente del Medio Oriente y todo tipo de mezclas raciales con los españoles, con culturas muy diferentes, empezaron a crear una identidad nacional que ha logrado sobrevivir y mantenerse, a pesar de
digamos, de la separación de Panamá. Ha podido mantener una unidad geográfica bastante estable. A los partidos políticos colombianos, a los partidos políticos tradicionales que se llaman allá, porque ahora ya hay más. Sí. Es decir, el Partido Liberal y el Partido Conservador les han hecho muchísimos reproches por lo que llamaba usted que era la época de la violencia. La época de la violencia en Colombia, que además se escribe con V mayúscula, esa violencia, desafortunadamente pues se cobró la vida de más de 300.000 personas. Y empezó, según muchos historiadores, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo del Partido Liberal con gran arraigo popular, que cayó a tiros en el centro de Bogotá el 9 de abril de 1948, día en el que además empezó la historia de la Organización de los Estados Americanos de la OEA en Bogotá, en una reunión donde estaba incluso presente Fidel Castro, en la capital colombiana. Eso se llamó el Bogotazo, el asesinato, y sobre todo las horas siguientes donde la gente salió a las calles y destruyó la ciudad muy descontenta con este magnicidio, que por otra parte no se ha aclarado del todo. Desde el año 48, decía yo, empezó la época de la violencia, hasta que a mediados de los años 50, después de tantos muertos, dos líderes políticos aparentemente irreconciliables, Laureano Gómez por el Partido Conservador y Alberto Lleras Camargo por el Partido Liberal, ambos fueron presidentes de Colombia, se reunieron en Sitges y en Benidorm, en la costa mediterránea española, y sellaron los pactos del Frente Nacional. Según esos pactos, en los siguientes 16 años se turnaron en el poder liberales y conservadores. Primero Alberto Lleras desde el año 58, después Guillermo León Valencia, posteriormente Carlos Lleras Restrepo y finalmente hasta el año 74 Misael Pastrana Borrero, conservador. Pero la crítica al Frente Nacional es que al haber llegado a ese acuerdo, los dos partidos dejaron por fuera todo tipo de expresiones políticas. La izquierda no podía participar, no podía llegar al gobierno. ¿Por qué en este libro dicen entonces que fue bueno el Frente Nacional? ¿Porque se acabó la violencia política? Bueno, yo no diría que ellos están diciendo que fue bueno, pero sí lo usan como un ejemplo de negociación exitosa. Lo mencionan sobre todo en un nuevo capítulo que escribieron para la última edición sobre los procesos de paz que han estado pasando en Colombia. Y dicen, bueno, eso fue un proceso de paz, de cierto modo, fue un proceso de negociación que, a pesar de que fue imperfecto y a pesar de que muchas de las críticas que se hacen son completamente justificadas, logró reducir el nivel en Colombia en niveles increíbles. Entonces, en eso tuvo un gran éxito y es un precedente de negociación política. Y después de eso han habido... digamos que han llegado a acuerdos políticos, como fue lograr reunir una cantidad de representación de todos los lugares distintos de la sociedad colombiana para escribir la Constitución del 91, y eso también lo mencionan como otro éxito de negociación política. Llama muchísimo la atención que hay un capítulo tal vez titulado La vida real, y se refieren mucho a la vida diaria de los colombianos, a las aficiones que tienen, a sus gustos, a las obsesiones nacionales, al deporte nacional también. ¿Qué es lo que más destacan Michael La Rosa y Germán Mejía de la vida diaria de los colombianos? A mí, Juan Carlos, esa sección me pareció maravillosa porque uno no puede contar la historia de un país solamente en política y en infraestructura y en todo esto, sino que hablan un poquito de todo lo que los que hayan pasado tiempo en Colombia van a reconocer, desde el ajiaco hasta esa relación como ambigua que tenemos con García Márquez, que lo queremos pero no lo queremos, e incluso la obsesión nacional con los concursos de belleza, que es una cosa muy particular y muy colombiana. Entonces, mencionan un poco de todo, mencionan... Las telenovelas también. Las telenovelas, hablaron de Betty la Fea, y cómo las telenovelas han sido bastante diferentes al género en otras partes del país, y le han metido humor y meten como las mismas obsesiones nacionales que tenemos ahí, y bueno, fue un capítulo un poco más ligero y muy divertido también. ¿Hay alguna previsión del futuro de Colombia? ¿Algún mensaje esperanzador en este libro? Yo pienso que ellos terminan, sobre todo este último capítulo que menciono, que es nuevo en esta edición, sobre los procesos de paz, diciendo, bueno, ellos no van a hacer una predicción específica, pero dicen, todos los conflictos del mundo han terminado en negociación, y pues no se sabe qué van a pasar ahorita en las negociaciones en que están en La Habana, es lo que dicen ellos, pero bueno, no hay mal que dure 100 años, es básicamente, no me acuerdo de la cita exacta, pero lo terminan con un tono de optimismo por la paz de Colombia. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ni cuerpo que lo resista, sí. Colombia, una historia concisa, contemporánea, Michael La Rosa, Germán Mejía. Búsquenlo, léanlo porque llama la atención, y está la reseña en la revista del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, escrita por Laura Jaramillo Veral, que está aquí con nosotros. Gracias por haber venido a este programa. Muchísimas gracias.